¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, lo que tanto se advertía y se temía por parte de Europa finalmente sucedió. Y estoy hablando de la guerra en Ucrania y de la otra guerra, porque está la guerra de los misiles, la más sangriente, la que es durísima, la que hemos visto a lo largo de estos 5 meses, pero el conflicto tiene varias capas, ¿no? Lo comentamos antes de que comenzara la guerra. Obviamente el del espionaje, el de los servicios de inteligencia, el sabotaje, los ciberataques, la guerra más dura y más cruda, como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que también la guerra económica, primero con lo que pueden ser sanciones y después con las decisiones obviamente unilaterales de cada una de estas partes. Y también la guerra del hambre, ¿no? Que lo hemos visto en estos días con, en principio, la firma de un acuerdo para que las millones de toneladas de granos de Ucrania salgan por el puerto de Odessa en el sur de Ucrania para principalmente África y Medio Oriente, donde millones de personas lo están esperando desde hace mucho con el temor a que cientos de millones de personas pasen mucha hambre si esos granos no salen. Y bueno, más allá de que se firmó, en una guerra muchas veces lo que se firma con la mano se borra con el codo, ¿no? Y eso es lo que pasó en estos días porque el puerto de Odessa fue bombardeado por los rusos. Los rusos dicen, bueno, eso no va a afectar la salida de los granos, pero la realidad es que se complica. Pero de lo que les quería hablar ahora y tiene que ver con lo que está pasando ya en estos momentos, tiene que ver con la decisión de Rusia de frenar la entrada de gas a Europa. Europa consumía el 40% del gas que necesitaba, que le mandaba a Rusia, principalmente por un gasoducto, el Stream 1. El Stream 2 se había hecho, pero como consecuencia de la guerra, Alemania decidió no continuar y ese grifo nunca se abrió. El Stream 1, del que Europa necesita y mucho, principalmente Alemania, entre otros países, ahora han decidido, los rusos están diciendo que por un tema técnico van a suministrar el 20% del gas que le estaban dando a Europa, ¿no? Alemania dice que en realidad no hay ningún tema técnico que frene el envío de gas ruso y que están usando el gas como un arma de guerra, ¿no? Acá por eso el tema que les da la explicación de los distintos niveles de este conflicto. Y si bien el gas se necesita tanto para el verano, pero mucho más obviamente para lo que viene, ¿no? Para ese invierno que temen va a ser muy duro para Europa y seguramente va a tener un efecto en lo económico, y la pregunta es si también va a tener un efecto en lo social, en las crisis sociales que ya se están dando en Europa como consecuencia de la inflación y lo social que pega en lo político, las diferentes crisis políticas que estamos viendo en Europa. Pero la realidad es que Europa está diciendo no hemos llenado nuestras reservas de gas a más del 70% y para pasar el invierno necesitamos que estén llenas al 90%. Bueno, hoy no lo van a poder hacer. Entonces lo que se ha decidido, lo que han decidido los europeos, en principio no es obligatorio, pero es reducir un 15% el consumo de gas. Es decir, ya están previendo lo que va a venir, ya están viendo que el gas ruso no va a ir como se pensaba, o en todo caso está pasando lo que se temía. Europa no estaría contando con el gas ruso y esto va a generar obviamente un impacto. Y para paliar ese impacto, por ejemplo, hay algunos países que están decididos a implementar medidas extraordinarias. Por ejemplo, en Gran Bretaña se debate un impuesto extra a las empresas petroleras, a las empresas de energía, por la ganancia que han tenido. Una ganancia se llama inesperada, y bajo esa ganancia inesperada cobrarles un impuesto para que ese dinero vaya a los usuarios, ¿no? A la gente, en forma de resarcir el aumento, y para que mucha gente que no puede, subsidios, para que mucha gente que no puede, obviamente, se vean ayudados, porque si no, no van a poder pagar lo que va a seguir subiendo el costo del gas. Y esto todavía no pasó, pero claramente va a tener un impacto en lo político en Europa y va a tener un impacto en lo social, porque estar en pleno invierno europeo y no contar con calefacción, o que las empresas no cuenten con la energía necesaria para alimentar las industrias, obviamente es una de las armas que tanto tiempo se temió que podían utilizarse y ahora está pasando. Así que mientras
La guerra en lo militar continúa, mientras hay mucha información y desinformación de quiénes están avanzando y si los ucranianos están contraatacando y si Putin está destruyendo los sistemas de misiles que le está dando Estados Unidos y Europa a Ucrania. La realidad es que ahora está pasando esto, con miras al corto plazo, que es el invierno, y el gas que Europa ya no está recibiendo. Chao, hasta luego.